buenas, bienvenidos a este video donde vamos a trabajar el tema de distribuciones continuas de probabilidad y pues vamos a iniciar con las características de una distribución de probabilidad continua. Ya sabemos que la variable aleatoria es la asignación de un número real a cada elemento del espacio muestral. Cuando trabajamos las distribuciones de probabilidad discreta, pues la variable discreta ya sabemos que puede solamente tomar valores enteros. En la variable continua, pues yo puedo tomar valores infinitos en un intervalo dado, ¿sí? Las características, como lo mencioné, pues x es una variable aleatoria que puede tomar valores enteros y fraccionarios, también puede tomar los enteros, obviamente. Y la función como tal, la función de distribución de probabilidad en una variable continua debe ser mayor que 0, o sea, debe estar trabajándose en el primero y en el segundo cuadrantes de un eje coordenado cartesiano, porque no tiene sentido tener probabilidades negativas. Entonces, si hablamos del tercero y cuarto cuadrantes, estaremos trabajando una función donde puede tomar valores negativos, y aquí no, porque en la probabilidad ya sabemos que el intervalo de probabilidad siempre está entre 0 y 1. Antes hacíamos las sumatorias de probabilidades asociadas a un evento, pero ahora aquí, digamos que para el cálculo de las probabilidades debemos tener en cuenta que el área bajo la función es lo que me va a determinar la probabilidad de que la variable aleatoria esté en un rango específico. Entonces aquí tenemos que tener en cuenta que para el cálculo de la probabilidad, la integral desde menos a infinito hasta infinito de la función de distribución de probabilidad debe dar 1. O sea, la sumatoria de todas las probabilidades da 1 en cualquier experimento, sea de variable discreta o variable continua. Y aquí se sigue cumpliendo lo mismo, pero ya es con la integral. La esperanza matemática, la fórmula es la misma, es una media ponderada, pero aquí ya no lo podemos trabajar como sumatorias, como una suma de rectángulos, sino con la integral. Entonces la esperanza va a ser igual a la integral entre menos infinito e infinito, o entre los límites de la función de distribución de probabilidad de x por la función de distribución de probabilidad. Eso nos da la media. Y la varianza pues se calcula igual que en la distribución para variable discreta, pero pues aquí ya no se trabaja con la sumatoria, sino se trabaja con la integral. Entonces va a ser x menos la esperanza al cuadrado por la función de distribución de probabilidad. Eso nos daría la varianza. Bueno, aquí tengo algunas distribuciones, los gráficos de algunas distribuciones de probabilidad, ¿sí? Esta es la distribución normal, ¿sí? Esta es la distribución de Poisson, una distribución de variable discreta. Estas son las gráficas de la distribución de Poisson. Esta es la gráfica de la distribución T de Student, ¿sí? Que en estadística inferencial la vamos a trabajar. Y esta es la distribución chi cuadrado, ¿sí? Que también la vamos a trabajar en la parte de estadística inferencial. Entonces estos son gráficos, algunos de los tipos de los gráficos de las distribuciones de probabilidad que ustedes observan, dense cuenta que solamente se trabajan en el primero y segundo cuadrante. Si vemos aquí, este sería el eje Y, solo se trabajan en el primero y segundo cuadrante. Aquí, por debajo de este eje, del eje X, tercero y cuarto cuadrante, no tiene sentido una distribución de probabilidad para variable continua, porque sabemos que la probabilidad siempre pues, debe tomar valores entre 0 y 1, positivos. Bueno, vamos a hacer un ejemplo en el cual pues apliquemos el cálculo de la probabilidad, la esperanza y la varianza. Entonces nos dice lo siguiente: un factor importante en el combustible sólido para proyectiles es la distribución del tamaño de las partículas. Ocurren problemas significativos cuando las partículas son demasiado grandes. A partir de datos de producción históricos, se determinó que la distribución del tamaño en micras de las partículas se caracteriza por la siguiente función de distribución de probabilidad. F de x igual a 3 por x a la menos 4 si x es mayor de 1. ¿Sí? O sea, aquí esta distribución de probabilidad son valores mayores de 1 a infinito. ¿Sí? Y 0 de otro modo. Pues aquí están dando la descripción si los valores son menores de 1. ¿Sí? Menores o iguales a 1. Porque son mayores estrictos de 1. ¿No? Entonces, si los valores son menores o iguales a 1, la función de distribución vale 0. Entonces, miren, nos preguntan acá, en el literal A, ¿cuál es la probabilidad de que una partícula tomada al azar del combustible fabricado sea mayor de 4 micras? Entonces, simplemente va a ser la integral, como la función de distribución arranca en 1, pues nos dicen que el combustible fabricado sea mayor de 4 micras, la probabilidad de que x sea mayor o igual a 4 es igual a la integral entre 4 e infinito de la función de distribución.
que en este caso es 3 por x a la menos 4. Calcula aquí uno la integral, pues es una integral elemental, una integral de x a la n, que es x a la n más 1 sobre n más 1, y la evaluamos entre infinito y 4. ¿Sí? Al simplificar esto daría x a la menos 3 sobre menos 3, se simplifican 3 y menos 3, daría menos 1 por x a la menos 3, evaluado entre 4 e infinito, y hacemos la evaluación. Entonces, límite superior, aplicamos el teorema fundamental del cálculo parte 2, entonces sería el límite superior menos infinito a la menos 3, menos 4 a la menos 3, entonces infinito a la menos 3 ¿qué da? Pues 0, ¿sí? Eso lo sabemos por cálculo, y 4 a la menos 3 es un 64avo negativo, menos por menos da más, entonces da un 64avo. Eso en términos decimales da 0,015, que equivale más o menos a un 2%. Entonces la probabilidad de que una partícula tomada al azar del combustible sea mayor de 4 micras es del 2%. Bueno, determinar el tamaño medio de las partículas. El tamaño medio es la esperanza matemática. Entonces ya hemos visto que la esperanza matemática, aquí en la fórmula, me voy a devolver un momentico, la esperanza es igual a ¿qué? A la variable aleatoria x por la función de distribución de probabilidad en el intervalo dado del experimento. Entonces miremos a ver, la esperanza va a ser igual a la integral, ¿de dónde inicia la distribución de probabilidad? De 1, porque x mayor de 1. Entonces sería la integral entre 1 e infinito de x por la función de distribución de probabilidad, que es 3x a la menos 4. Pues se hace el producto de estos dos, sería x por 3x a la menos 4 da x a la menos 3. Se realiza la integral, también es una integral elemental acá, y se evalúa entre infinito y 1. Entonces lo mismo, límite superior menos límite inferior y dio 3 medios. Entonces sería 1.5. Esto no es probabilidad, den en cuenta que aquí ya me está dando mayor de 1. ¿Y cómo hago la lectura en términos, en el contexto de este experimento? Que el tamaño medio de las partículas es de 1,5 micras. ¿Sí? Ese es el tamaño medio de las partículas del combustible. Bueno, la desviación estándar. Entonces, para calcular la desviación estándar, primero calculo la varianza. Entonces, la varianza, pues ya sabemos que está dada por ¿qué? La variable aleatoria menos la media al cuadrado por la función de distribución de probabilidad, la integral de eso. ¿En qué intervalo? Pues en el rango que esté dado el experimento. En este caso sería entre 1 e infinito. Entonces sería x menos la media, que ya la encontré acá, al cuadrado por 3x a la menos 4. Desarrollamos este binomio, cuadrado al primero menos 2 veces el primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, lo multiplicamos por la función de distribución, entonces se distribuye ese 3x a la 4 en estos, y se realiza la integral de estos tres términos. Aquí están las integrales, son integrales todas elementales, integrales de x a la n, y se evalúan entre infinito y 1. Entonces aquí se hizo la evaluación, y nos dio, al hacer los cálculos, que la varianza dio 3/4. Entonces 3/4 sería 0,75, y la lectura de esto, de la varianza, ¿cómo sería? Que el tamaño medio de las partículas del combustible es 1,5, y la variabilidad de los datos con respecto a esta media sería de 0,75 micras al cuadrado. Entonces, pero micras al cuadrado, eso es una superficie, aquí estamos hablando es de unidades de longitud. Entonces, por eso siempre es bueno calcular la desviación estándar para poder interpretar mejor el dato más coherentemente. Entonces decimos que el tamaño medio de las partículas es 1,5 con una dispersión de 0,866 micras. Bueno, en este video hemos trabajado una distribución de probabilidad para variable continua. Posteriormente vamos a ver muchas más distribuciones para variable continua, pero digamos que aquí se ven los principios fundamentales de las distribuciones continuas, el cálculo de las probabilidades, el cálculo de la esperanza y el cálculo de la varianza. Muchas gracias.